Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Es un gusto otra vez estar pues dando otro estudio, otra enseñanza más. Muy contento de estar otra vez, eh, como siempre, estudiando, analizando pasajes de las Escrituras para tener mayor y amplio conocimiento concerniente a lo que es la Escritura, la Biblia. Y en este momento, pues que quiero que miremos un tema relacionado siempre con la venida y el retorno de nuestro Mesías, que es muy importante conocer el tiempo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, como ya lo habíamos visto en un estudio anterior, los tiempos señalados y el retorno del Mesías. Pues ahora vamos a ver un tema similar que podemos decir que sería la continuación, que sería el por qué estar alerta a las señales o a los tiempos que se avecinan o que ya estamos viviendo, el por qué estar alertas. ¿Qué es la importancia? ¿Qué tan importante es estar alerta al momento, al tiempo? Vamos a verlo a través de la escritura. ¿Por qué estar alerta a las señales de estos tiempos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje concerniente a esto? ¿Cuál es la necesidad de estar a la expectativa, puedo decirlo, esperando el momento de nuestro Mesías? Lucas 12, 35 al 40 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Recordemos que el pueblo de Israel o los hebreos, cuando estaban en el cautiverio en Egipto, cuando celebraban la fiesta de Pascua o Pesach señalada o Passover en inglés, estaban ellos, dice la escritura, como listos, con el bordón en su mano, ceñidos sus lomos, estaban listos porque esa noche se iban. Entonces de la manera nos manda ahorita ya en el Evangelio de Lucas, el Mesías mismo nos manda a que estemos de la misma manera a la expectativa, con nuestros lomos ceñidos, o sea, con nuestro calzado puesto, nuestras lámparas encendidas para el camino, para que nos alumbremos el camino, porque, estimados oyentes, nos vamos. Llegó el tiempo en que nos vamos ya. Estos son los tiempos. Ahora, dice, estén ceñidos vuestros lomos, listos, preparados, con sus zapatos puestos, y vuestras lámparas también encendidas, porque este es el tiempo señalado. Sigue diciendo, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, o sea, estén listos, pues en cualquier momento va a tocar la puerta. Bienaventurados o dichosos, felices, aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando, preparados. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, porque estaban listos. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados, felices, dichosos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, estad también preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, por esas razones de que nosotros tenemos que estar preparados. Porque dice, no dice el día, no dice el año, no dice la fiesta, no dice, no, que dice porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes del cielo. Pero por lo menos en ese día estamos preparados, en ese día esperándolo a la hora que Él ha de venir, ha de regresar. Vamos a ver en qué tiempo es, y por eso es la importancia de estar preparados, de estar conociendo, sabedores de lo que es el tiempo en que Él va a regresar, porque Él dejó un tiempo señalado. Él dejó un tiempo definido en que Él iba a regresar. Y no fue un tiempo que Él lo designó, sino que fue el Padre que los designó y los reveló, lo dio a conocer a través de sus profetas en el tiempo antiguo. Esta es la razón por la que nosotros debemos de estar alerta a las señales de estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a continuar, vamos a extenderlo un poquito más.
Bueno, Yeshua, el Mesías, regresará hasta el tiempo establecido por ¿quién? Por Dios mismo. O sea, yo no puedo decir que Él va a regresar esta noche, que Él va a regresar mañana o que Él viene la otra semana, porque no va a regresar en el tiempo que yo diga o en el tiempo que yo quiera poner o establecer. No, el Mesías de Israel va a regresar en el tiempo establecido por Dios. Él determinó un día, Él determinó un tiempo, Él determinó una señal para que el Hijo del Hombre aparezca. No es en cualquier tiempo. Es que vamos a mirar algo aquí. En el libro de los Hechos, aquí ya Pedro está hablando y dice del 19 en adelante, Hechos 3, 19 en adelante. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai, del Señor, tiempos de refrigerio. Mira cómo continúa. Y él, Adonai, Dios mismo, envíe a Yeshua, el Mesías, que os fue anunciado antes, o que antes fue anunciado, ¿ok? A quien de cierto es necesario que el cielo retenga o reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios mismo por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Ok, cuando dice aquí que Yeshua va a regresar, dice que no será en cualquier tiempo. Dice que no será cuando nosotros querramos decirlo o enseñarlo. Por eso es que hubieron muchas enseñanzas allá afuera concerniente a este tema, de que Él regresaba esta noche, que Él regresaba esta semana, que Él regresaba el otro mes, que en el 2000 venía, y empezaron a dar una serie de profecías, y por eso es que el mundo ahora en su mayoría ya no quieren saber del retorno del Mesías o del rapto de la llamada iglesia, porque muchos predicadores predicaron así, que Él venía en cualquier momento, y ahora la pregunta es, nunca vino, nunca apareció, tantos años vienen predicando eso y nunca apareció, porque no habían leído la escritura para entenderla. Pero ahora que nosotros entendemos la escritura, sabemos el tiempo, sabemos el mes, sabemos la fecha exacta, tal vez no la hora, pero sí sabemos la fecha exacta en que el Hijo del Hombre aparecerá. Y por eso aquí Pedro está hablando a un pueblo de Israel, a todos los israelitas, dice de que este Yeshua ya había sido anunciado antes, en el tiempo antiguo, por Moshe y los profetas. A quien de cierto, a Yeshua mismo es necesario, o al Mesías mismo, es necesario que el cielo lo retenga todavía, y él regresará, dice aquí que va a regresar el Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Porque esto ya lo había hablado Dios mismo, ya había salido de la boca de Dios y se lo reveló a sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pues el tiempo ya había quedado señalado, no era que en cualquier tiempo iba a regresar. Ahora si vemos el tiempo que estamos viviendo nosotros, ahorita en la actualidad, estamos viendo cómo las raíces hebreas, el mesianismo está creciendo en gran manera, y muchas personas que son humildes de corazón han estado viniendo ya a las raíces hebreas, están regresando a las raíces hebreas, están aceptando las raíces mesiánicas. Y están saliendo de diferentes enseñanzas o doctrinas y están viniendo a la única enseñanza que fue desde el principio, lo cual se le llama en Jeremías la senda antigua. Antigua es porque no nació en el año 1500, sino que nació esta senda es desde el tiempo de Noé, de Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la senda antigua, ¿verdad? Entonces tenemos muchas personas que ya están viniendo, regresando a la senda antigua, gracias al Eterno por ello, pero tenemos por el otro lado muchos que están rechazando las raíces hebreas, rechazando la doctrina mesiánica. Mesiánica se le llama porque es de el Mesías, la enseñanza del mismo Mesías de Israel. Entonces, pero gracias al Eterno por los que están ya conociendo esto, porque esto es importante conocer las raíces hebreas, de dónde surgió todo.
Porque al entender eso vas a entender el retorno del Mesías. O sea, el Mesías no puede revelarte nada en absoluto sin que tú antes hayas recibido la enseñanza que el Mesías enseñó. No lo que enseñaron los pastores, los predicadores, los llamados evangelistas, los escatólogos y todo eso. Porque todo eso no tiene sentido en las escrituras. Nada de eso tiene fundamento en las escrituras. Lo único que tiene fundamento en las escrituras es lo que el mismo Yeshua o el mismo Mesías de Israel enseñó a sus discípulos. Y que sus discípulos lo continuaron enseñando a sus discípulos también, que ahora gracias al Eterno pues, ha llegado a nuestro conocimiento. Pero sigamos leyendo. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, refiriéndose al Mesías de Israel, refiriéndose que el Mesías de Israel iba a salir de entre el pueblo de Israel, o sea, de entre los mismos hebreos iba a salir este profeta, a quien nosotros conocemos como Yeshua. La cristiandad lo conoce como Jesús. Dios mismo iba a levantarlo de entre los hebreos y que había necesidad de oír las palabras de ese Mesías. Entonces aquí entonces es donde nosotros comenzamos a nuestras raíces hebreas, porque es hebreo el que vino. El profeta tenía que ser hebreo de la nación de Israel, lo cual el Mesías a nosotros nos enseña y nos dice que si le amamos debemos de guardar la ley. Guardemos la ley, sus mandamientos, ¿ok? Porque el que guarda la ley, realmente el amor del Padre se ha perfeccionado en él. Entonces, si también lo puedes leer en Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, donde dice que todo aquel que no guarda la ley, aquel que dice que le conoce, que conoce a Jesús y no guarda la ley, el tal es un mentiroso. Entonces, por eso nosotros guardamos sus mandamientos, porque le conocemos, porque ya conocemos quién es el Mesías de Israel. Nosotros tenemos plena confianza de eso y por eso es que conocemos el tiempo de su llegada y no nos asusta cualquier otra enseñanza o doctrina que nos quieran enseñar, porque sabemos, conocemos el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces sabemos que este es el tiempo ya en que el Padre dejó establecido para el retorno de nuestro Mesías de Israel. Dice el 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta que venga será desarraigada del pueblo. O sea que si tú me dices que crees en Jesús y no oyes a las palabras que ese Jesús te enseñó, te dijo en la Biblia, tú serás desarraigado del pueblo. Tú no esperes un rapto porque no vendrá un rapto para ti. Tú no esperes una vida eterna porque no habrá vida eterna para ti. Porque el Mesías de Israel que vino a Israel, murió, fue crucificado y resucitado al tercer día, nos dejó mandamientos e instrucciones. Y usted no va a encontrar en la boca de ese Mesías nunca que él quebrantó el día de reposo, que él quebrantó las fiestas del Eterno, que él quebrantó la ley, ni tampoco que instruyó que no se haga nada de eso, sino al contrario. Él nos dice, si él nunca quebrantó nada de esto, él mismo, el Mesías mismo nos dice, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan de la misma manera. Y Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice lo mismo. Todo aquel que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. O sea, como él caminó en esta tierra, no con una manera diferente. Tiene que ser de igual manera. El Mesías de Israel no puede regresar, como repetía, en cualquier momento. Tiene que regresar en el tiempo definido, en el tiempo que Adonai estableció. O sea, Dios mismo estableció un tiempo y se lo reveló a sus profetas. Entonces, por medio de sus profetas es que nosotros conocemos el tiempo de Adonai, no por medio de nuestros propios conocimientos o que una revelación nueva que el Espíritu nos dio, no, sino que está en las Sagradas Escrituras el tiempo de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario conocer los tiempos?
Porque cuando conozcamos los tiempos que estamos viviendo, entonces nos vamos a dar cuenta que el retorno de nuestro Mesías está más cerca que nunca. Vamos a ver. Lucas 12, 35 al 40 dice lo siguiente. Eh, este pasaje de Lucas es muy interesante porque aquí podemos ver tres cosas y las podemos examinar cada una de ellas, las tres cosas que habla. Número uno, estar ceñidos vuestros lomos, como lo estábamos hablando al principio. Estar ceñidos vuestros lomos quiere decir estar listos, estar con la ropa puesta, estar con el calzado ya puesto, estar con el bordón si es necesario en nuestra mano y con lo que tengamos, que estemos listos para cuando suene esa trompeta, nosotros arrancamos y nos vamos. De la misma manera que Israel estaba listo cuando salió de Egipto, ¿verdad? Estaban con sus calzados puestos, sus lomos ceñidos, su bordón en su mano y su lámpara en su mano, porque nos vamos para afuera. Vamos para afuera de Egipto, vamos para la tierra prometida. Pues de la misma manera, en este tiempo tenemos que estar nosotros también ya igual, listos, con la ropa puesta, zapatos puestos, con nuestra lámpara encendida, ¿ok? Como dice, punto número 2, tener nuestras lámparas con aceite. Tener nuestras lámparas llenas de aceite como las 10 vírgenes. Incluso, no voy a decir como las 10, como las 5 vírgenes prudentes. Tenían las lámparas con aceite encendidas y todavía tenían aceite de, puedo decir, extra, por si se les terminaba. Para que no se les terminara en el camino, entonces tenían aceite adicional para volver a recargar las lámparas. Así tenemos que estar nosotros. Por eso el ejemplo de las 10 vírgenes. Número 3. Dice que a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Por eso es que hay que estar con la ropa lista. O sea, cuando llegue ese día, cuando llegue ese momento, nosotros estamos listos con las lámparas encendidas, esperando a la hora que Él quiera venir. Por eso dijo que aquellos tiempos iban a ser acortados. ¿Cuáles tiempos? ¿Cómo yo sé que aquellos tiempos han sido acortados si ni siquiera sé cuándo es el tiempo? O sea, yo no puedo decir que el tiempo sí en realidad se ha acortado porque ni siquiera sé cuánto tiempo era. Entonces tengo que primero analizar y ver cuánto tiempo Él estableció y cuánto tiempo es que Él acortó o alargó, ya sea que alargue o corte, pero yo tengo que saber el tiempo que había quedado establecido. Entonces, por eso dice la Escritura que hay que estar alerta a los tiempos que estamos viviendo o los tiempos señalados, ¿verdad? Bueno, tenemos otra muy buena señal, o sea, hay muchas señales que él dejó, por eso les decía al comienzo que el Mesías se tomó 2 capítulos para hablar concerniente a su retorno. Y dice, de la higuera aprended, claro, la parábola, ¿no? O sea, aprender de Israel. Israel es el reloj o el tiempo profético para nuestro tiempo. Mateo 24, 32 al 35 dice, de la higuera aprended la parábola, la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando lo veáis, todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuevamente nos da otra confirmación aquí, que dice que cuando ya sus ramas esté tierna y broten sus hojas, sabes que el verano está cerca. Así también dice la Escritura que cuando mires todas estas cosas, conoce que está cerca. ¿Quién? El Mesías de Israel está a las puertas. ¿Cuándo? Cuando la higuera comienza a reverdecer. O sea, cuando Israel comienza a reunificarse, es cuando ya sabemos que el tiempo del Mesías se ha acercado. En este tiempo que estamos viviendo es cuando Israel está otra vez reunificándose. Todos los israelitas, judíos alrededor del globo terráqueo mundial, están regresando a sus raíces hebreas. Están volviendo a su tierra natal, están reconociendo que es Adonai el único Dios verdadero, que es ese Dios verdadero, ese es el que tienen que seguir ellos. Entonces están regresando a las raíces de su fe. De la misma manera nosotros tenemos que ver que este es el tiempo señalado en que nosotros, el resto de los gentiles,
reconozcamos que solamente en Adonai hay salvación por medio de su Hijo Yeshua. So hay que regresar juntamente con ellos para poder escapar de la ira venidera. Pero muchos están rechazando a Israel cuando todas las Biblias, la versión que sea, está hablando de orar por la paz de Jerusalén, orar por israelitas, en donde quiera que estén, en especial en la nación de Israel. Por eso dice, todos los que bendigan a Israel serán benditos. Eso se lo dijo a Abraham, allá en Génesis capítulo 12. Dice, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Y todos los que bendigan a Abraham serán benditos. Y los que maldigan a la descendencia de Abraham, pues también el Padre los castigará. Por eso es que el rey David amaba a Jerusalén e incitaba al pueblo que amaran a Israel. Y las naciones en el tiempo del rey David, en el tiempo del rey Salomón, bendecían a Israel, no lo maldecían. Pero ahora en este tiempo se está haciendo lo contrario. Cuando nosotros debemos de orar por Israel, orar por Jerusalén, orar por la paz en esas tierras, ¿verdad? Entonces, pero qué mejor es cuando empecemos a regresar o comenzásemos ya a regresar, que muchos lo estamos haciendo, bendito el Eterno, regresando a nuestras raíces de nuestra fe, de donde nosotros teníamos que haber creído todo el tiempo. Es impresionante lo que se está viendo ahorita, cómo ya Israel está de regreso en casa. Y como decía la escritura, que vendrán 10 de cada nación y se colgarán del manto de un judío y le dirán, queremos ir contigo a Jerusalén, porque de Sión saldrá la ley, oiga, y de Jerusalén, oiga, la salvación, aguas vivas, ¿verdad? Así es que es muy impresionante cómo nos viene a decir, ya lo habíamos leído en Hechos capítulos 3, que es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Mateo aquí, Yeshua mismo dice que cuando la higuera comience a reverdecer, a sus ramas brotar nuevamente, conozcamos que el tiempo está cerca, que Yeshua, el Mesías, está a las puertas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Hoy en día encontramos al mundo entero buscando respuestas en los brujos, los adivinos y otros hasta en las profecías de los mayas, buscando entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Lamentablemente no van a encontrar absolutamente nada ahí porque la respuesta está solamente en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios va a encontrar usted la verdad. Y no puede usted decir que necesita la palabra de Dios ayuda. No, no, no. La palabra está completa, apta para enseñar, instruir a todo el hombre que quiera ser instruido, a fin de que este hombre sea enteramente preparado, perfecto para la obra del Eterno. La palabra de Dios no necesita ayuda. Las Sagradas Escrituras es el libro profético más seguro, pero el libro, o mejor dicho, este libro, la Biblia misma, casi nadie lo quiere leer y algunas veces es ignorado hasta por los mismos creyentes evangélicos. O sea, los cristianos mismos no leen ese libro profético seguro que tienen en sus manos y se van buscando respuesta en predicadores, teólogos, arqueólogos y cuánta cosa. La palabra del Eterno es veraz, es verdadera. Ahí está la verdad, no en los brujos, no en los adivinos, no en los mayas, no en ningún otro lado más que en la palabra de Dios vas a encontrar la verdad. No, la palabra de Dios no va a mentirte, no va a engañarte. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente, del 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien al estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía. O sea, en la Biblia no hay nada escondido o algo que tú no puedas entender. Si no lo entiendes, es porque necesitas venir al conocimiento del Mesías de Israel. Porque hay muchas cosas que están escondidas, pero escondidas para los que no creen. Pero para los que creen en el Mesías de Israel, dice, ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada.
Te invito a que vengas hacia los caminos verdaderos, a las raíces hebreas de el Mesías, de la fe en el Mesías de Israel, para que puedas tener mejor conocimiento de lo que es la palabra del Eterno y no tengas nada escondido en la Biblia. Lo entiendas todo, de lo contrario no vas a entender casi nada. El 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Y si el Espíritu de Santidad fue el que habló, Él es el que nos va a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia. O sea que si no estás entendiendo las Escrituras, entonces el Espíritu de Adonai o el Espíritu Santo, como se le llamó en la cristiandad, no nos está guiando. ¿Por qué? Porque no hemos dado lugar, no le hemos dado entrada a ese Espíritu de Santidad para que nos guíe, ¿verdad? Bueno, Yeshua, el Mesías, hablando a las multitudes, les respondía y les hablaba fuerte y les reclamaba, ¿ok? El por qué no conocer las señales de su llegada, porque nadie entendía, nadie se había interesado en las señales de su primer venida, de cómo él iba a llegar en su primer venida. Entonces, cuando Yeshua le está hablando a las multitudes, los reprendía duramente por no conocer las señales de su llegada. En otras palabras, Yeshua mismo está reprendiendo a la multitud por no estar alerta acerca de su llegada como el Mesías sufriente. Nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras, por medio de los profetas, cómo el mismo Mesías, cómo el Padre da testimonio del Mesías y cómo el Mesías también explica su llegada en los profetas. Cuando decía, pues, esto está escrito aquí, esto está escrito por allá, y podemos ver, si fuéramos nosotros cuidadosos con la lectura, yo le puedo decir algo, lo entendiéramos de la misma manera que los reyes del Oriente lo entendieron, porque ellos estaban a la expectativa de las señales de su llegada. Por eso ellos sabían de que cuando aquella estrella surgió en los cielos, ellos sabían que esa estrella, algo había nacido que era el Salvador del mundo y tenían que venir a adorarlo porque estaban a la expectativa, o sea, preparados, o sea, estaban estas personas anhelando ese día que naciera ese Mesías. Y esa estrella era la señal. Entonces estos sí estaban alerta a las señales. También podemos ver Ana, y así podemos ver a varios en el Nuevo Testamento que sí estaban esperando esta llegada. Ahora, la profecía era clara. Isaías, Miqueas y los demás profetas habían profetizado el lugar exacto de su nacimiento. Detalles de sus primeros años como la huida a Egipto, detalles de su ministerio y etc. Daniel había identificado con exactitud el tiempo transcurrido entre la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén y el tiempo en que el Mesías iba a llegar. Había sido bien clara la profecía. En los cielos habría una señal que fue precisamente lo que guió a los reyes del Oriente para conocer no solamente el tiempo, sino que también el lugar donde el Mesías de Israel iba a nacer. O sea, todo esto estaba en los profetas, no estaba en el Nuevo Testamento, sino en la ley y en los profetas. Por eso estaban alertas esperando esas señales. De la misma manera nosotros tenemos que estar alertas a las señales que Él dejó en la ley y en los profetas concerniente ya no a su primer llegada, sino a su segunda venida y conocer los tiempos que van a estar sucediendo, qué va a estar sucediendo, qué señal habrá en el cielo de su retorno. Por eso en Mateo 24 podemos ver la pregunta de sus discípulos: Maestro, ¿qué señales habrán de tu venida? Escucha, de tu venida y del fin del siglo. O sea, si tú lees ahí, te vas a dar cuenta de las señales que tienen que haber. Y para comenzar ahí, tienen que haber 6 grandes señales, que ya los vamos a ver a continuación. Todo estaba escrito y solo se necesitaba personas alertas a las señales que pudiesen identificar al Mesías. De hecho, profetas como Simeón en Lucas 2:29 o Ana en Lucas capítulo 2, habla referente a que el bebé que tenían en su presencia, en sus brazos,
Él era el Mesías de Israel, prometido en la ley y en los profetas, porque habían leído y sabían el tiempo de la llegada. Bueno, ¿conocen los creyentes del Mesías la venida de su Mesías? O sea, la cristiandad conoce cuándo su Mesías va a venir. ¿Estarán alerta? ¿Estarán listos? Bueno, los creyentes que conocen los tiempos exactos de la venida del Hijo del Altísimo, bueno, no los sorprenderá como ladrón aquella noche, porque están listos, están preparados, saben el tiempo, entonces no hay sorpresa para ellos. Pero vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque estamos listos, conocemos los tiempos, conocemos el día de su llegada o de su regreso. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, no estamos en oscuridad, no andamos tropezando porque nosotros no estamos en oscuridad, sino que en la luz del Mesías de Israel. Ahora, ¿están los creyentes realmente en la luz? ¿Conocen los tiempos y las ocasiones? Bueno, quienes no conocen las fiestas, o mejor dicho, las fechas de las fiestas de su Creador, de su Dios, están todavía en oscuridad con respecto al día de la llegada del Mesías. En oscuridad completamente, porque esos son los tiempos que Adonai, que el Padre mismo señaló para el retorno del Mesías de Israel. Ok, bueno, vamos a ver lo concerniente al cumplimiento de las fiestas bíblicas, que estos son los tiempos señalados por el Padre mismo. Esto fue lo que él señaló desde tiempos antiguos en la ley y fue revelado a los profetas. Este es el tiempo de Dios mismo, de Adonai. La fiesta número 1 sería la fiesta de Pesaj, o Pascua conocida, que fue cuando Yeshua murió en el madero y fue puesto en una sepultura. Mateo 27 y Mateo 28. Nos habla de la muerte de nuestro Salvador. Fue una fiesta que se cumplió un tiempo señalado que tuvo su cumplimiento con el Cordero Pascual, que era el mismo Mesías de Israel, Yeshua mismo. La segunda fiesta o el segundo tiempo cumplido es la fiesta de Hamatzot o Hag Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura, que también Yeshua hizo cumplimiento de esta fiesta o este tiempo. Por eso cuando se habla de tiempos proféticos se habla de fiestas bíblicas. Cada fiesta bíblica es cada tiempo profético y por cumplirse o su cumplimiento. Entonces, Yeshua mismo, el Mesías mismo, fue puesto en un sepulcro, en una tumba, donde su cuerpo no vio corrupción, no se descompuso su cuerpo, porque era un cuerpo sin pecado, sin levadura de pecado. Entonces vemos que la fiesta de los panes sin levadura se dio cumplimiento por Yeshua mismo. Yeshua mismo, el Mesías de Israel, cumplió estas dos fiestas. Veamos la tercera fiesta o el tercer tiempo señalado, el tercer tiempo profético, la fiesta de Bikurim. Bikurim, la fiesta de los primeros frutos. Yeshua mismo, el Mesías mismo de Israel, resucitó de entre los muertos, como decía el tiempo profético, el tiempo establecido, como primicia de los que murieron. Él fue la primicia de los que resucitaron en el tiempo señalado. Tiempo señalado es la fiesta señalada no la fiesta de los judíos, son las fiestas de Adonai. Las fiestas son los tiempos de Adonai establecidos por él. Tenemos la cuarta fiesta, Shavuot, conocida Shavuot entre los cristianos como Pentecostés. Pentecostés quiere decir la fiesta de los 50 días. O sea, era un tiempo señalado, una fiesta señalada que todo judío celebraba o celebra hasta el día de hoy porque todavía lo seguimos practicando. La fiesta de Shavuot. Ahí fue donde hubo el derramamiento del Espíritu de Santidad. En Hechos capítulo 2 lo vemos, era un tiempo señalado por el Padre mismo. Por eso es que decimos que las fiestas en la Biblia, ya sea Biblia cristiana, católica o la Torá o el Tanaj, son tiempos que Adonai estableció, son fiestas que Adonai estableció para que se cumplan, tengan su debido cumplimiento. Por eso no pueden ser abolidas estas fiestas
porque son los tiempos señalados por el Padre para que nosotros podamos ver lo que va a acontecer en cada una de estas fiestas o tiempos señalados. Estas 4 fiestas o estos 4 tiempos señalados ya tuvieron su cumplimiento por el Mesías de Israel. Él vino y cumplió estas 4 fiestas hasta este momento. Tenemos Pascua, que fue muerte, cuando el Cordero Pascual tenía que morir, que era el Mesías de Israel mismo. Panes sin levaduras es cuando él está en el sepulcro bajo tierra y su cuerpo no se corrompió porque no tenía levadura. Tiempo cumplido. Tenemos también la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de los primeros frutos, que el Mesías mismo fue el primero que resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Está cumplida esta profecía por el Mesías mismo. La cuarta fiesta o el cuarto tiempo señalado por el Padre es la fiesta de Shavuot, que le conocemos como la fiesta del Pentecostés, la fiesta del 50, que es donde él prometió en Joel, en el capítulo 2 de Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces ahí se derramó el espíritu de santidad sobre todos los que estaban en aquel aposento alto, ¿verdad? Entonces es una fiesta establecida por el Padre y que se tuvo su cumplimiento. Ahora veamos las fiestas que están por cumplirse, que no se han cumplido, que estos son los tiempos señalados, que tenemos que estar a la expectativa de cada uno de ellos, porque todavía no se han cumplido, pero están por cumplirse. Número 1, que es la quinta fiesta, sería la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de Rosh Hashanah, o conocida como nosotros la fiesta de las trompetas. Esta fiesta es la resurrección de los muertos. La fiesta que nosotros la conocemos como el rapto de los creyentes, no el rapto de la iglesia, el rapto de los creyentes, de los que creen en Yeshua, el Mesías de Israel. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Lo puede leer del 51 en adelante también. Esta fiesta está por cumplirse, todavía no se cumple. Entonces hay que estar a la expectativa de esta fiesta. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué mes va a ser? ¿En qué día va a ser? Eso está en Levítico 23. El tiempo está ahí señalado y marcado por Adonai mismo, por Dios mismo, no por un hombre. Vamos a ver la sexta fiesta. La fiesta de Yom Kippur o la fiesta del día de la expiación. El tiempo del día de la expiación. El día de la segunda venida de nuestro Mesías. O sea, ahí está la fecha, el día, el mes y el tiempo señalado en que Él va a regresar por segunda vez. Se llama también esta fiesta la salvación perpetua de toda la nación de Israel. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice que cuando los gentiles vengan al conocimiento, entonces todo Israel será salvo? ¿Verdad? Eso está en Zacarías, capítulo 14. Del 4 en adelante, y Mateo 24, 29 al 31, y Apocalipsis 19, 11 al 21, Judas 14, 15, Daniel 9, 24 al 27. Este es el tiempo, el día de la expiación, Yom Kippur, el día que Adonai traerá juicio, ¿verdad? Y seremos galardonados por nuestras obras, por lo que nosotros hayamos hecho, entonces seremos galardonados. Por eso en el Nuevo Testamento no especifica mucho concerniente a estas fiestas, porque se supone que ya las hemos leído y entendido. Bueno, pero no voy a entrar en esto. La otra fiesta que está por cumplirse es la número 7. Recordemos que son 7 fiestas a celebrar por orden del Eterno, que es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, conocida también como la fiesta de los tabernáculos. Okay, esta es la era mesiánica, el tiempo del Mesías, donde el Mesías va a reinar y todos sus seguidores que han creído en el Mesías, que se les conoce como mesiánicos porque siguen al Mesías, será el reino de ellos, o sea, el reino de Dios, de Adonai, el reino milenial. Muchos lo han conocido como el milenio. Entonces eso será en la fiesta de Sukkot. Entonces de esta manera es que tú vas a entender los tiempos señalados por Dios mismo, porque fue Dios quien estableció estos tiempos, estas ocasiones, estas sazones. Fue Dios que las estableció
para cumplimiento en su tiempo, no antes ni después. Si hay una fecha, un día específico en Levítico 23, es porque en ese tiempo se va a cumplir cada una de estas cosas, cada uno de estos eventos. No va a ser antes ni después. Entonces, entendiendo todo esto, entonces podemos ver que sí debemos, es necesario estar alerta a los tiempos señalados por Dios, que estos son los tiempos señalados por Dios. Por eso te los pongo para que los leas, los examines, y te invito que cada una de estas fiestas, cuando se den, te invito también que tú te unas a nosotros a poder también participar de estos eventos, porque el Padre así lo manda, así lo encomendó. El hombre fue el que dijo que no se celebren estas fiestas, pero no hay una base bíblica donde te diga un texto bíblico que no celebres estos tiempos, estas fiestas. No hay un texto específico. Pero sí el mundo entero se enfocó en celebrar fiestas paganas, fiestas mundanas como Halloween, Thanksgiving, la Navidad, el Año Nuevo. Todas estas fiestas sí las celebran, no tienen problema. Pero las fiestas que en su Biblia están, las ignoran. Las ignoran cuando ni siquiera el Mesías de Israel alguna vez haya dicho que no se celebren. O en el Nuevo Testamento no vas a encontrar un texto bíblico donde diga que no la celebres. Al contrario, cuando tú celebres una fiesta de estas, te vas a dar cuenta que el Padre te va a revelar más y más su palabra. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con Lucas capítulo 12, que está muy interesante esto. Es el reclamo que el Padre les hace a los fariseos en aquel entonces. Y bueno, la multitud, cuando Yeshua se refería a esto era porque estaban pidiendo señales para conocer si él era el Mesías, el que habían de esperar, o esperaban a otro, o no era él. Y decía también a la multitud: cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo es que no distingues este tiempo? ¿Cómo es que no sabes qué tiempo estás viviendo? O sea, ¿cómo no puedes identificar estas cosas? Y esto es lo que pasa en muchas personas en la actualidad, que están pendientes del tiempo, del weather, como le llamamos, de que si va a llover hoy, si va a llover mañana, necesito llevar paraguas o necesito no llevar, o sea, ¿cómo va a estar el tiempo? Entonces, incluso hasta podemos programarnos para una semana y ver el weather, el tiempo, cómo va a estar para una semana, para poder establecer una reunión familiar, fiesta, qué sé yo, y nos programamos, porque estamos pendientes de que si va a llover o no va a llover, pero no estamos pendientes en el tiempo que el Mesías va a venir. Ignoramos, esas cosas las ignoramos. Cosas que están en la escritura, en la palabra de Dios, están escritas ahí para que nosotros las leamos y las entendamos, pero nadie quiere poner atención a eso, sino que están pendientes en que cuándo va a llover, cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor y todas estas cosas, pero del tiempo del Mesías de Israel nadie quiere estar al tanto. Y felices, dichosos los que sí están a la expectativa de eso. Eso es algo que yo pues puedo decirle, están haciendo buena obra. Es algo muy bueno y que lo continúen haciendo. Mateo 16, 1 al 3 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, el Mesías mismo, Yeshua mismo, les respondió y les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y está nublado. Hipócritas, sabed distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, otra vez el Mesías reclama y les dice lo mismo, les dice, ustedes conocen todo, pero saben cuándo sopla el viento, de qué lado sopla, qué el tiempo va a ser, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero las señales de los tiempos no puedes conocer. Los tiempos que vimos son los que acabamos de ver, que son las fiestas del Eterno, que están ahí establecidas en la palabra del Eterno. Esas fiestas, esos tiempos señalados, los fariseos desconocían a su totalidad
que es lo mismo que está sucediendo en este tiempo actual. Aquí es con los fariseos que desconocían las fiestas bíblicas, las celebraban, pero las desconocían. Pues en este entonces estamos aún peor, porque los creyentes ni siquiera conocen las fiestas y tampoco las celebran las fiestas, entonces están peor. Bienaventurados, felices y dichosos aquellos que conocemos las fiestas del Eterno y celebramos las fiestas del Eterno en su tiempo establecido cuando Él lo estableció. Eso es un gran privilegio de poderlo hacer porque conocemos los tiempos de su visitación. Cuando Él venga, nosotros ya sabemos, ya vamos a estar listos y preparados para ese momento que Él regrese. Bueno, en cuanto a las señales que estamos viendo, son señales que el fin de todas las cosas está cerca. Las señales que están ocurriendo ahorita en la actualidad son señales que nosotros podemos conocer que este es el tiempo que el Mesías ha de regresar, que el Padre estableció que va a regresar. Se han cumplido las 6 señales del fin del mundo que la Biblia habla. Las señales que Yeshua habla allá en Mateo 24, versículo 6 en adelante. Hay 6 señales que ya se están cumpliendo ahorita en la actualidad. Número 1, dice, habrá guerra, rumores de guerra, oiga, nación contra nación, habrá hambre, peste y ¿qué más? Habrá también, dice, terremotos por diferentes lados, lugares. Son 6 señales que están ahorita aconteciendo mientras estamos platicando, mientras estamos dando esta enseñanza, están sucediendo ya en la actualidad. Te invito que te congregues, que busques una congregación, ven a las raíces hebreas, el tiempo está señalado, el tiempo está corto y ya no queda mucho tiempo. Él regresa en este tiempo. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Que el Eterno alce su rostro sobre ti, ponga en ti la paz. Shalom, en el nombre de Yeshua. Ha sido todo. Que el Eterno te bendiga y que el Eterno te guarde.